Shalom, shalom. Hag Sukkot Sameach. Feliz fiesta de Sukkot para todos aquellos que estén celebrando esta hermosa festividad de regocijo el día de hoy. Vamos a hablar acerca de un tema que ya tiene varios años que lo he expuesto. Tengo un video antiguo de hace como 5 años por ahí, pero yo creo que es bueno y es de bendición compartirlo en formato live aquí con ustedes. Entonces vamos a hablar acerca del nacimiento de Yeshua, el nacimiento del Mesías. Y tradicionalmente se identifica al Mesías como por haber nacido en diciembre 25, en lo que se conoce como la Navidad. Incluso algunas traducciones en inglés traducen esa día de nacimiento de Yeshua como Christmas, le ponen en la Biblia, si no mal recuerdo, creo que la King James, la Biblia King James le pone ese nombre en el Evangelio, ponen Christmas, Navidad. Entonces es lo que se nos ha pasado por la tradición a través de muchos años. Y pues bueno, sabemos que hay dioses que han nacido anteriormente, históricamente en esta fecha, 25 de diciembre. Y si tú estás en esta página, probablemente ya tienes noción de algo de esto. Y sabemos que el origen viene del dios del sol, de Tamuz, que nació el 25 de diciembre, quien su mamá lo comparó con un árbol. Y de ahí viene la tradición de poner árboles de Navidad en el 5 de diciembre y se regalaban regalos y hacían orgías en honor al dios Tamuz, que nació el 25 de diciembre. Entonces de aquí viene esta costumbre. Por eso, lo que le digo a las personas, mira, ¿dónde ponen los regalos? Los pones abajo del pino. Y que cuando los agarras, que te inclinas ante el pino, te arrodillas ante el pino, lo idolatras al pino en cierta forma sin tener noción de lo que estás haciendo. Entonces definitivamente es una festividad totalmente pagana, pero pues no estamos aquí para ser la policía de la idolatría, ni para estar tampoco juzgando a nuestros hermanos cristianos en todas las ramas pentecostales, protestantes, católicos, todas las ramas del cristianismo. Son personas que no comprenden, porque de cierta forma todos nacimos así y lo hicimos hasta que llegó este conocimiento de la Torá y de la Biblia y del contexto y del Jesús judío. Podemos comprender esto. Y también pues sabemos por qué Dios permitió esto. ¿Por qué? Porque en Génesis José, el soñador, el prototipo de Yeshua, se fue a Egipto. Y de Egipto José reinaba, y de Egipto alimentaba al mundo con pan físico. Yeshua no se va a Egipto, pero se va a las naciones, al mundo gentil, y desde ahí con alimento espiritual está alimentando al mundo gentil. Entonces este es el significado espiritual de Jesús estando dentro del cristianismo. Incluso el Talmud dice, hay un relato en el Talmud donde dicen, le dice una persona que cuándo vendrá el Mesías, y le dice, ve, pregúntale a Elías. Pero le dice, ve, pregúntale a Yeshua, está en las puertas de Roma. En las puertas de Roma, dice el Talmud, que el Mesías está en las puertas de Roma, curando, vendando a los heridos, sanándolos. Entonces, ¿qué hace esto? Referencia a que Yeshua está en la puerta del cristianismo. Yeshua está entre el mundo cristiano. Esto no se puede negar. Yeshua está haciendo milagros, está siendo alabado, está siendo bendecido desde ahí. Claro, no se tiene la plena conocimiento de quién en realidad es, pero este despertar mesiánico de las naciones, yo plenamente considero que es la plenitud de los gentiles, de la cual habla el apóstol Shaul, Rab Shaul Pablo, y nos está preparando definitivamente para poder identificar y diferenciar entre el anticristo y el verdadero Mashiach, el verdadero rey Mesías, el Yeshua, el que viene a batir las guerras de Dios, a establecer el reino judío mesiánico en Israel, el Yeshua, el Jesús histórico hebreo judío. Entonces es muy importante también entender todo esto
para no ir ahí juzgando a nuestros hermanos, ir ahí apuntando con el dedo de la policía del paganismo y traer conflictos y todo ese tipo de cuestiones que a veces en el pasado podríamos haber hecho. Entonces, con amor, lidiar con todo esto. Ya estamos en octubre, viene noviembre, diciembre prontamente. Con amor lidiar todo esto y explicar a nuestros familiares y seres queridos este conocimiento. El Espíritu Santo es el que trae toda sabiduría y quita todo velo de los ojos y de la mente y de los corazones de las personas. Entonces, ok, diciembre 25, fecha pagana. Yeshua no nació el 25 de diciembre. Y vamos a analizar esto a través de las escrituras. Vamos a continuar. Entonces aquí, ¿verdad? Jesús, como lo comentamos, de acuerdo a la Iglesia Católica, Jesús nació el 25 de diciembre. Aquí puse la típica imagen católica, que es la que se usa. No, yo estoy en contra de usar imágenes en todo tipo. No sé si ven que incluso cuando pongo referencia de Yeshua trato de tapar su cara o lo recorto o le pongo un rayo de luz, porque incluso eso también se considera idolatría. Pero bueno, como estamos hablando del nacimiento, lo puse aquí. Y pues, como les comentaba, Roma adoraba a Tamuz en el momento que ponen el cristianismo como religión. Constantino en su imperio cambian a Tamuz por Jesús, y día de adoración domingo y Sunday, y es su cumpleaños. Entonces todos los cambios que hizo Roma, sabemos que hizo una sincresía que mezcló todo. Todos los ídolos paganos que tenían, griegos, grecorromanos, con el judaísmo, y comenzaron a crear su propia religión instituida por el imperio. Entonces, por eso María, el concepto de la madre con el bebito, o María con Jesús en el catolicismo, lo vemos a partir en diferentes culturas, en Asia, en otras partes, vemos estatuas de este concepto. ¿Por qué? Porque Semiramis, la diosa de los cielos, así se le llamaba, con el bebé Tamuz. Entonces, por eso vemos este concepto de la madre con el bebé y todo este paganismo y todo esto, incluso el Jalel, los salmos de adoración a Dios que se cantan en Sukkot, que se cantan al terminar el Seder de Pesaj, incluyen el Salmo 115, que es un salmo directamente en contra de la boda Sara, de la idolatría. Entonces, continuamos. Lucas. ¿Quién fue Lucas? Colosenses 4:14, que dice Pablo, que escribió aquí: lo saluda Lucas, el médico amado, y los demás compañeros. Lucas era un médico, un doctor. Y el Evangelio de Lucas 1:3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribidas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces sabemos que Lucas, el evangelista que escribió el Evangelio de Lucas, que escribió el libro de los Hechos, se puso a investigar diligentemente todas estas cuestiones de las cuales comienza a hablar. Entonces no es nada más que Lucas se haya inventado o sacado esto bajo de la manga, sino que él se puso a investigar con los apóstoles, con los testigos, y comenzó a redactar su evangelio y el libro de los Hechos, basados en estos acontecimientos históricos que impactaron el primer siglo. Definitivamente hicieron un gran impacto en muchas personas. Fíjate lo que dice Lucas 1:4: para que conozcan bien la verdad de las cuales has sido instruido. Teófilo te va a revelar toda verdad. Lucas 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, estamos hablando aquí del nacimiento del Juan el Bautista. Estamos hablando aquí de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un sacerdote legítimo, un levita legítimo. ¿Qué es lo que pasó con la corrupción del templo? Por eso vemos tanto negatividad de Yeshua en contra de los líderes de la casa sacerdotal en el primer siglo. ¿Por qué? El sacerdocio era un puesto político. El puesto del sumo sacerdote era impuesto por Roma, era pagado, era algo totalmente corrupto.
¿qué hicieron muchos sacerdotes? Huyeron al desierto. Muchos sacerdotes levitas legítimos huyeron al desierto por la gran corrupción y personas que ni siquiera eran levitas eran impuestas en el sacerdocio del templo de Jerusalén. Entonces, los sacerdotes legítimos huyeron al desierto y fundaron la comunidad del Qumran, de donde tenemos los rollos del mal muerto. Se dice que Juan el Bautista, por su ubicación, por la forma en la que vestía, por su alimentación, por el concepto del bautismo, como se conoce en el cristianismo, tevilá, inmersión en agua, era parte de la comunidad del Qumran, era parte de las comunidades que escribieron los rollos del mal muerto, porque era sacerdote legítimo, y si leemos sus escritos, ellos se enfocan mucho en la purificación del agua, en bautizar, en purificación. Sabemos que el bautizo es una institución judía que viene desde el Pentateuco, desde la ley de Moisés, era para purificación ritual, y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Y le da otro significado que le dan ellos, ¿verdad? De quitar los pecados y purificarte, y todo este concepto que vemos ya en el Nuevo Testamento, pero no es nada nuevo lo que está haciendo Juan el Bautista. Y como les comento, se dice que pertenecía a la comunidad del Qumran. Entonces aquí estamos hablando en el Evangelio de Lucas, estamos hablando acerca del papá de Juan el Bautista, el sacerdote Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora, hay que analizar este versículo. ¿Cuál es la clase de Abías? ¿Por qué Lucas está diciendo de la clase de Abías? ¿A qué se refiere? Y para entender eso tenemos que ir obviamente a la Biblia hebrea, al Viejo Testamento, a la Tanaj. Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 24, del 7 al 19, vemos las clases sacerdotales. El sacerdocio se dividía en 24 turnos. Y leemos el 24:7, la primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Gedías. Entonces, en el versículo 10, vemos que la séptima le tocó a Cos, y la octava le tocó a Abías. La octava suerte le tocó a Abías. Y aquí continúa hasta cumplir las 24 clases sacerdotales. Y el versículo 19 dice: estos fueron distribuidos a su ministerio para que entrasen en la casa de Hashem según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Hashem, el Dios de Israel. Entonces aquí vemos en Primera de Crónicas 24, 7 al 19, la clase sacerdotal de la cual habla Lucas en el versículo 5 del capítulo 1. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, el papá de Juan, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. El papá de Juan el Bautista, el sacerdote Zacarías, de la clase de Abías, el cual vemos en Primera de Crónicas 24:10, era la octava o el octavo turno sacerdotal. Ok, entonces queda claro esto. Y aquí vemos el calendario bíblico, los 12 meses hebreos. Ahorita estamos en el séptimo mes, en Tishri, en el día número 15, el cual se inicia o inaugura la fiesta de Sukkot, y es lo que celebramos el día de hoy. Sabemos que los días hebreos comienzan de atardecer a atardecer. Entonces, ayer al atardecer comenzó Sukkot, y hoy al atardecer termina el primer día, comienza el segundo día, y así sucesivamente hasta terminar los 7 días. Y luego Shemini Atzeret, Simchat Torah, el octavo día de la fiesta de Sukkot. Hablaremos de eso en otro estudio. Pero bueno, aquí están los 12 meses hebreos. Vamos a ver. Y aquí es una comparación de los meses del calendario gregoriano con los meses hebreos. Los junté para poder dirigirnos hacia este calendario durante nuestro estudio y poder sacar una conclusión y un conteo aproximado del nacimiento de Yeshua. Entonces, ok, continuamos. El sacerdocio de Abías era de la segunda quincena del mes del Tammuz, como les comento. Entonces aquí vamos a ver si puedo aquí bueno, aquí donde dice Nisan, pues sabemos que es el primer mes. Ahí son pues 15 y 15 son 30. Y ya el tercera y cuarta turno, el quinto y sexto en el mes tercero sí van, y en el cuarto mes, el mes de Tammuz, la séptima y el octavo turno. Ok,
Entonces tenemos el octavo turno en la última quincena del mes de Tammuz. Vamos a continuar. Ahora, promesa de un hijo. Lucas 1, del 8 al 13. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, conforme a Abdías, el turno de Abdías, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Hashem. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te hará un hijo, y le llamarás por nombre Juan, en hebreo Yohanan. Entonces vemos como todos los evangelios tienen una conexión con la Tanaj, con la Biblia hebrea, con lo que se conoce más comúnmente como el Viejo Testamento. El versículo 19, conforme a la costumbre del sacerdocio. El versículo 8, según el orden de su clase. Si no entendemos la Tanaj, el Viejo Testamento, no vamos a comprender plenamente los evangelios. Y es un error que hemos cometido, que el mundo gentil ha cometido a lo largo de muchos años, y eso está terminándose. Estamos teniendo una plenitud de gentiles, un despertar mesiánico para poder discernir el verdadero Yeshua, el Mesías. No es que no lo hayamos conocido antes, sino que se está revelando plenamente, así como José Soñador se quitó sus vestimentos de virrey egipcio y le dijo a sus hermanos: Aní, Yosef, y los abrazó y los perdonó. Así Yeshua está quitando ese ropaje romano, ese ropaje gentil, y se está diciendo: no soy esto, soy yo, su hermano, Aní Yeshua, yo soy Yeshua, su hermano, soy judío como ustedes, mírenme, los perdono, los amo. Y eso es a lo que estamos eventualmente mirando, apuntando a la revelación plena del Mesías en toda su gloria y plenitud. Entonces, Lucas 1, del 8 al 13, y llamará su nombre Juan. Entonces, vemos la promesa del ángel al Zacarías, al sacerdote Zacarías, acerca de un embarazo de Elizabeth. Y estamos hablando de Juan el Bautista, Yohanan en hebreo, es un nombre totalmente hebreo. Entonces, Lucas 1, 23 al 24, continuamos, que dice: y cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Entonces, vemos que se recluye por 5 meses. Elizabeth se comienza a recluir en el 5.º mes, es el mes de Av, el mes hebreo de Av. Recordemos que ellos estaban basándose en el calendario hebreo. Tenemos que recordar que cuando los evangelios están hablando de un calendario hebreo. Y el mes de Av, si contamos de aquí, que se recluyó por 5 meses, se comienza a recluir el 5 de Av hasta Kislev 9. Aquí el que vemos en azul. 1, 2, 3, 4, 5. Cuenta los meses. Llegamos a Kislev, al mes número 9 del calendario hebreo. Ok. Continuamos. Versículo 26 al 27. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Yosef, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Claro que la Biblia griega lo traduce como María, o lo que se conoce en español como María, pero este nombre en realidad tiene un origen hebreo, que es Miriam. Es Joseph, José, y Miriam, María. Entonces estos son los padres mundanos de Yeshua, de Jesús. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Entonces, el 6.º mes, ¿de qué estamos hablando? En el versículo 23-24, están hablando del 5.º mes. Continúa hablando el evangelista, y dice 6.º mes. Pues ese es el 6.º mes desde que se recluyó Elizabeth, y el 6.º mes es el mes de Tibet, el 10.º mes, cuando el ángel Gabriel visita a Miriam, a María. Entonces vamos en el mes 10º del calendario hebreo. Ok, entonces Lucas 1, 31 al 42.
Y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Ok? Es lo que se traduce. Ya hemos hablado acerca del nombre Yeshua. Sabemos que Jesús eventualmente viene de la traducción griega Jesús, que viene del hebreo Yeshua. ¿Por qué? Porque en hebreo no había sonido sh, no, en el griego, perdón, en griego no hay sonido sh, que es la shin hebrea, no hay sonido sh, por eso le ponen la sigma griega, que es el sonido S, y se transforma a Jesús, nombre masculino con S al final. Por eso de Moshe viene Moisés, Yermiyahu viene Isaías, todos estos nombres masculinos le ponen S en el griego y se transforman al español con S también. Es como nos llega a nosotros, pero originalmente varía un poco la terminología, la pronunciación de estos nombres. Entonces Yeshua a Jesús, y eventualmente al latín, y llega a nosotros como Jesús, Jesus. Es la razón, y este es un testigo, ya lo hablaba en otros videos, pero es un testigo de que no se pronuncia Yahshua ni todas estas variantes, personas que sinceramente no tienen noción de estos idiomas, y empiezan a decir Yahshua, Yahshua. No existe eso, no existe, y eso es testigo del griego, incluso la traducción hebrea a la Septuaginta griega, de la Tanaj, del Viejo Testamento, dice, cuando se refiere a Josué, dice Jesús, porque Josué en hebreo es Yeshua, Yehoshua, igual que el nombre del Mesías, Yeshua, que significa salvación. Yeshua, literalmente esa palabra así, Yeshua, es salvación, en formato femenino, con una letra G hebrea al final. Pero bueno, entonces aquí no nos salgamos mucho del tema. Lucas 1:31, y ahora conseguirás en tu vientre y le darás un hijo, llamarás su nombre Yeshua, porque significa salvación, como dice Mateo, y ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono, el trono de David su padre. O sea, ¿qué significa esto? Que será el rey Mesías prometido, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto, ángel Gabriel? Si yo nunca he estado con ningún hombre, nunca he tenido relaciones íntimas, ninguna intimidad con un hombre, le dice Miriam. No puedo estar físicamente embarazada, le dice Miriam al ángel Gabriel. Versículo 35. Respondió el ángel y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella. Este es el sexto mes para ella. La que llamaban estéril, a Elizabeth también la llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María lloró. Es aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Fíjate, María, la sierva del Señor, humillándose, siendo humilde ante Dios. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose Miriam fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura en su vientre saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Una bendición de alegría. ¿Por qué? Porque por medio de la vasija María es que se había encarnado el Mesías Yeshua. Por medio de María iban a ser el Mesías Yeshua. Y claro, María era una mujer judía, una mujer buena, una mujer devota a Dios, y una mujer que Dios obviamente escogió por su alto nivel de kedushá, de santidad, pero de eso a considerarla, adorarla, de eso a arrodillarse, de eso a pedirle, es un gran abismo de error entre la realidad de la María Miriam judía y la María que se idolatra. Entonces Miriam jamás hubiera permitido que se la arrodillaran, Miriam jamás hubiera permitido que le rezaran, y todas estas cuestiones que sabemos que vienen a partir de el sincretismo religioso de Roma con el judaísmo y con los evangelios. Entonces Elizabeth tiene a Juan el Bautista a Yohanan en su vientre, y Juan se regocija, se alegra. ¿Por qué? Porque viene el rey Mesías al mundo. Ok, María queda embarazada en el Espíritu Santo en el momento que Gabriel la visitó. Este es el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Ok, Miriam queda embarazada
en Tebet en el mes número 10, cuando el ángel la visita. Esto es de acuerdo a el Evangelio de Lucas, el que atestigua todo esto. Ok, vamos a continuar. Y Lucas 1, 56 al 57. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya nos está dando temas acerca del alumbramiento de Juan el Bautista, pero lo que queremos saber es el alumbramiento de Yeshua, ¿verdad? Miriam queda embarazada en el mes número 10 del calendario hebreo. Contamos de ahí en adelante 9 meses y nos lleva al mes de Tishri, al séptimo mes del calendario hebreo, el mes en el que estamos el día de hoy. Entonces, Yeshua, de acuerdo a los a los evangelios, al evangelio de Lucas, nació en el mes de Tishri, que como vemos aquí, déjame los comparto de nuevo. El mes de Tishri viene siendo entre septiembre y octubre. Ok, este año cayó en octubre. El mes de Tishri es entre septiembre y octubre. Vemos que está a 2 meses de distancia de diciembre 25, el mes de Tishri, el mes en el que estamos el día de hoy. Entonces, esa es la evidencia que tenemos del Nuevo Testamento. Ahora aquí llega nuestra interpretación. Ya todo lo que hemos estado hablando es evidencia, la Besoraja Toba, el Evangelio, las buenas nuevas. Y entonces, ¿qué tenemos en el mes de Tishri? ¿Qué tenemos en el mes de Tishri? ¿Qué se celebra en el mes de Tishri? Tenemos 3 festividades. El primero de Tishri es Rosh Hashanah, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Es la primera festividad. 10 días después tenemos Yom Kippur, el día del juicio. Y 5 días después, en el día número 15 de Tishri, tenemos Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Entonces sabemos que Yeshua nació en un pesebre. Sabemos que Yeshua nació en el mes de Tishri. Muchas personas dicen que Yeshua nació en una azúcar. Es por esta razón que muchas personas interpretan el pesebre como un tabernáculo, como una cabaña, como una azúcar. Es por eso que muchas personas dicen que Yeshua nace en Sukkot. Es así como lo interpretan rabinos, pastores y personas académicas. Y yo me voy más con esta interpretación. ¿Por qué? Porque sabemos que en Pesaj Yeshua es el Cordero que quita el mundo. En los panes sin levaduras Él es el que quita el pecado. En los primeros frutos Él es los primeros frutos de la resurrección. Yom HaBikurim. Después en Shavuot, en Pentecostés, se entrega el Espíritu Santo, el nuevo pacto. Y después todo eso se cumple en su primera venida. En su segunda venida sabemos que la Rosh Hashanah es la fiesta de las trompetas. Sabemos que Yom Kippur es el día donde se sella el juicio, el veredicto final. Y Sukkot representa el reino, que viene el reino mesiánico a la tierra. Pero ¿qué pasa? El reino de los cielos se ha acercado, dice Yeshua. El Malhut Hashamayim se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado con su presencia, con su llegada, con su nacimiento. Y sabemos que dicen también los evangelios que Yeshua fue circuncidado al 8º día. La fiesta de Sukkot, de acuerdo a Levítico 23, dura 7 días más un día extra. Shemini Atzeres, el 8º día, el cual se dice también que muy probablemente fue el día de la circuncisión de Yeshua. Entonces, aquí está el nacimiento de Yeshua, muy probablemente en Sukkot. Se puede celebrar en Sukkot, se puede recordar su nacimiento en Sukkot. No significa que nos vayamos a poner a cantar canciones de Navidad ni nada de esto, pero sí recordar que nació aquel Salvador prometido al mundo.
Bendiciones para todos. Haksukot Sameach. El eterno Lot